Fuiste mi hogar por un tiempo, aunque nunca lo dijimos así. Tal vez porque llamar hogar a una persona da miedo cuando no sabes cuánto va a durar. Pero contigo entendí que el hogar no siempre es un lugar, a veces es una sensación. Era esa calma que aparecía cuando estaba cerca, esa seguridad silenciosa que me hacía sentir que, al menos por un momento, todo estaba bien. No llegaste a mi vida para quedarte para siempre, y en el fondo creo que ambos lo sabíamos. Pero tampoco llegaste para pasar sin dejar huella. Nos encontramos en una etapa en la que los dos estábamos cansados de perder, cansados de explicar demasiado, cansados de esperar cosas que no llegaban. Contigo no tuve que fingir. Contigo pude ser tal como era, con mis dudas, mis silencios y mis miedos. Al principio fue sencillo. No porque no hubiera problemas, sino porque no los mirábamos con miedo. Nos conocimos despacio, sin prisas, como si el tiempo nos hubiera dado permiso para ir con calma. Yo aprendí a reconocer tus estados de ánimo en la forma en que me mirabas, y tú aprendiste a leer los míos incluso cuando yo no decía nada. Esa complicidad fue lo que me hizo sentir en casa. Había algo especial en las cosas pequeñas contigo. No necesitábamos grandes planes ni promesas. Bastaba compartir un café, una conversación larga al final del día, una risa inesperada. En esos momentos entendí que el hogar no siempre es permanente, pero sí puede ser real. Y tú lo eras. Nunca me prometiste quedarte, y yo nunca te lo pedí. Tal vez por eso todo se sintió tan honesto. No construimos castillos en el aire ni hablamos de futuros que no sabíamos si íbamos a alcanzar. Vivimos el presente con la intensidad justa, sin exigirle más de lo que podía darnos. Aún así, el cariño creció. Y cuando el cariño crece, también lo hace el miedo a perderlo. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que mi día se organizaba alrededor de ti. No de forma obsesiva, sino natural. Pensaba en ti cuando algo me salía bien y también cuando algo me dolía. Eras mi primer impulso y mi último pensamiento. Y ahí fue cuando entendí que ya no era solo alguien importante, sino un lugar al que regresaba sin darme cuenta. Pero ningún hogar prestado es eterno. Poco a poco, la realidad empezó a hacerse notar. Había decisiones que tomar, caminos que no coincidían del todo, responsabilidades que no podíamos ignorar. No dejamos de querernos, pero empezamos a sentir el peso de lo que no encajaba. Y aún así, nos quedamos un poco más, como quien no quiere salir de un lugar cálido cuando afuera hace frío. Hubo conversaciones difíciles. No discusiones, sino silencios largos, miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a expresar. Yo sentía que te estaba perdiendo incluso cuando todavía estabas ahí. Y eso dolía de una forma distinta, más profunda. Porque perder a alguien poco a poco es más doloroso que una despedida rápida. A veces me preguntaba si estaba bien seguir llamándote hogar cuando sabía que no podía quedarme a vivir ahí para siempre. Pero el corazón no entiende de lógica. El corazón solo sabe dónde se siente seguro, y contigo me sentía así. Por eso me quedé más tiempo del que tal vez debía. Por eso elegí disfrutar incluso sabiendo que el final se acercaba. Tú también lo sentías. Lo veía en tu forma de abrazarme, como si quisieras memorizarme. En cómo me mirabas cuando creías que no me daba cuenta. No necesitábamos decirlo. Ambos sabíamos que aquello tenía fecha de caducidad, aunque no supiéramos cuándo. Y aún así, decidimos seguir. El día que entendí que teníamos que soltarnos no fue un día triste. Fue un día tranquilo, extraño. Como si el alma hubiera aceptado algo antes que la mente. Te miré y supe que había sido hogar, pero que ya no podía quedarme. Y por primera vez, esa idea no me llenó de miedo, sino de una tristeza serena. No nos despedimos ese día. Todavía nos quedaba tiempo. Pero algo cambió. Empecé a amarte con más conciencia, con más cuidado. Cada momento se volvió valioso porque sabía que no habría infinitos. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a despedirnos poco a poco. Después de aquel momento en el que algo cambió sin que lo dijéramos, empezamos a vivir el tiempo de otra manera. Ya no dábamos nada por sentado. Cada encuentro tenía una intensidad distinta, no más grande, sino más consciente. Yo sabía que estabas ahí, pero también sabía que no siempre sería así.
y aún así, elegí quedarme presente, sin huir, sin adelantar el dolor. Aprendí a mirarte con una mezcla extraña de amor y despedida. A escuchar tus palabras con más atención, como si quisiera guardarlas para cuando ya no pudiera oírlas. No porque dudara de ti, sino porque entendí que el hogar que había encontrado en ti no era permanente, pero sí profundamente real. Y lo real, aunque termine, merece ser vivido con respeto. Hubo días en los que fingíamos normalidad. Reíamos, hablábamos de cosas simples, compartíamos silencios cómodos. Desde afuera, nadie habría notado que algo se estaba terminando. Pero por dentro, ambos sentíamos ese nudo suave, esa certeza silenciosa de que el tiempo se nos estaba acabando. No había drama, solo verdad. A veces me preguntaba si estaba siendo egoísta por quedarme sabiendo que el final llegaría. O si, por el contrario, estaba siendo valiente por no huir antes de tiempo. Con los días entendí que no todo se trata de evitar el dolor. A veces se trata de aceptar que amar también implica perder, y aún así elegir sentir. El día que hablamos con total honestidad no fue un día oscuro. Fue un día claro. Nos sentamos frente a frente, sin defensas, sin máscaras. No nos acusamos ni nos culpamos. Simplemente reconocimos lo que ya sabíamos. Que nos queríamos, sí. Que habíamos sido hogar el uno para el otro, también. Pero que ya no podíamos seguir quedándonos en un lugar que no estaba hecho para durar. Decirlo en voz alta dolió, pero también alivió. Fue como soltar un peso que llevábamos tiempo cargando en silencio. Entendí que el amor no se estaba acabando por falta de sentimientos, sino por exceso de realidad. Y eso, aunque triste, me pareció más honesto que cualquier promesa vacía. La despedida no fue inmediata. Nos dimos tiempo. No para engañarnos, sino para cerrar con cuidado. Para no irnos con heridas innecesarias. Nos abrazamos más despacio, nos miramos más tiempo. Cada gesto tenía algo de agradecimiento. Porque aunque el final era inevitable, lo vivido había sido hermoso. Cuando finalmente nos despedimos, no sentí rabia. Sentí una tristeza profunda, pero limpia. De esas que no destruyen, sino que transforman. Debí irte y, por primera vez, no quise correr detrás. No porque no te amara, sino porque entendí que amar también es respetar el momento de soltar. Los días siguientes fueron silenciosos. No el silencio compartido que teníamos antes, sino uno distinto, más personal. Aprendí a estar conmigo, a reconstruir rutinas, a ocupar espacios que antes llenaba sin esfuerzo. Al principio dolía todo. Luego, poco a poco, empecé a sentir algo nuevo, gratitud. Gratitud por haberte encontrado. Por haber tenido un hogar, aunque fuera temporal. Por haber aprendido que el amor no siempre llega para quedarse, pero sí para enseñarte cómo se siente estar en el lugar correcto, aunque sea por un tiempo limitado. Con el paso de los meses, dejé de extrañarte de la forma en que se extraña lo que se perdió. Empecé a recordarte como se recuerda un lugar al que alguna vez perteneciste. Con cariño, con calma, sin necesidad de volver. Comprendí que no todo lo que se va debe regresar para seguir siendo importante. Hoy puedo decir que fuiste mi hogar por un tiempo, y eso no es poco. Fuiste el lugar donde aprendí a descansar emocionalmente, donde entendí que el amor puede ser simple, sincero y profundo sin necesidad de prometer eternidad. Fuiste un capítulo completo, no un error ni un intento fallido. No todos los hogares son para toda la vida. Algunos existen para prepararte, para enseñarte cómo se siente estar a salvo, para que luego puedas reconocer ese sentimiento cuando vuelva a aparecer en otra forma, en otro tiempo, con otra persona. Si alguna vez vuelvo a amar así, lo haré sin miedo. Porque ahora sé que incluso lo que termina puede dejar raíces fuertes. Y sé que haber sido hogar, aunque sea por un tiempo, es una de las formas más bonitas de amar. Esta historia no termina con un para siempre. Termina con algo más real. Termina con aceptación. Con gratitud. Con la certeza de que amar valió la pena, incluso sabiendo que no duraría. Fuiste mi hogar por un tiempo. Y ese tiempo fue suficiente para cambiarme para siempre.